La paz del Señor. Comenzamos una vez más esta maravillosa experiencia de compartir con ustedes la palabra del Señor. Oye, el tiempo pasa absolutamente rápido. Parece que fue hace 1 hora o 2 horas atrás que cerramos el programa, que está por lo demás muy lindo, con mucha concurrencia, con mucha sintonía. Muchas gracias a todos hermanos y hermanas que están en sintonía a través de Facebook Live, que es una herramienta tecnológica que el Señor ha puesto a nuestro alcance. Agradecido con el Señor. En esta noche vamos a hablar acerca del tremendo poder que tiene la oración, pero también vamos a hablar de los elementos que debe tener la oración. Cuando nos presentamos a Dios, tiene que haber una sincera oración en el nombre de Jesús. Les quiero invitar a orar para comenzar este culto de familia. Estoy en compañía de mi esposa, Marcia, junto a Diego, mi hijo, en el nombre del Señor, y Máximo también, que está por ahí. Vamos a orar al Señor. ¿Quiere orar conmigo? Les invito en el nombre del Señor. Vamos a invocar a Dios con el Salmo 91, que señala lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirás y debajo de sus alas estarás seguro. Amén y amén. Que Dios de paz nos bendiga. Vamos a invitar a la pastora Marcia para que estemos cantando en el nombre del Señor y adorando a Dios como Él lo merece. Sí, cantos, coritos, en el nombre de Jesús. Está aquí, está aquí. Sentimos que Jesús está aquí, está aquí, está aquí. Aleluya, nuestro Dios está aquí, está aquí, está aquí. Lo sentimos que Jesús está aquí, está aquí, está aquí. Aleluya, nuestro Dios está aquí. Mira lo que hizo mi Señor. Oh, mira lo que hizo mi Señor. Me levantó y me liberó. Mira lo que hizo mi Señor. Caminando por la senda voy, y caminando por la senda voy, de prueba en prueba, victoria tras victoria, caminando por la senda voy. El enemigo ya vencido está, el enemigo ya vencido está. Jesús lo venció muriendo en la cruz, el enemigo ya vencido está. el Amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Qué grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo salir yo de él. Qué grande es el amor de Dios. Si tú Hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando.
cualquier necesidad, Dios te responde. ¿Cómo? Orando. Bendita oración, ya puedo hablar con Dios orando. Bendita oración, ya puedo hablar con Dios orando. Te toca, 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 y viene la bendición. Y te toca, y viene la bendición. Y te toca, y viene la bendición. Y te toca. Qué placer Querré encontrarte otra vez. Qué alegría de volverte hoy a ver. Tú y yo en comunión, adorando al mismo Dios. Qué alegría de volverte hoy a ver. ¿Cómo estás? ¿Qué me puedes tú contar? Al volvernos como hermanos a juntar. Si el Señor su paz nos dio, hasta aquí nos ayudó. Qué alegría de volverte voy a ver. ¿Cómo estás? ¿Qué me puedes tú contar? Al volvernos como hermanos a juntar. Si el Señor su paz nos dio, hasta aquí nos ayudó. Qué alegría de volverte hoy a ver. Amén. Maravilloso. Comenzamos el culto. Hay 44 hermanos que se están integrando al culto de hoy en el nombre del Señor. Y queremos invitar a todos cuantos puedan, que inviten a sus amistades, que inviten a los otros hermanos. Díganle que estamos en este culto de familia, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Me gustó mucho el canto que dice, cualquier cosa puede cambiar si tú hablas con Dios orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. ¿Cómo? Orando, orando, orando en el nombre del Señor. Esta tarde, noche, vamos a tener la palabra del Señor respecto de la oración, de cómo la oración intercesora, el Señor la escucha y la responde. ¿Por qué? A raíz de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que está pasando en el nombre del Señor. Así que una alegría de poder saludarle en esta... Así comenzamos cantando, alabando al Señor. ¿Les parece si oramos? Oremos de gratitud, oremos con acción de gracias, porque el Señor ha sido bueno con nosotros en su misericordia y con todo lo que estamos viendo en las noticias. Muy lamentable lo que está pasando en El Salvador, terrible, ¿cierto? Condición en la cual muchos hermanos que están en aquella nación, lamentablemente, están terminando sus días de vida de esta manera, producto, ¿cierto?, de esta pandemia. Cuando observamos nuestro país dentro de todas las cosas graves y complicadas que están ocurriendo, oramos al Señor y damos gracias porque el Señor en su misericordia nos tiene con vida y con salud hasta este momento. Amén. Recuerde que es un día a la vez. Hoy día ya es jueves, estamos a 3 de abril, jueves 3 de abril, y estamos en esta carrera del tiempo que ha ido avanzando sin detenerse. ¿Quiere orar conmigo? Oremos en acción de gracias en el nombre de Jesús. Oramos. Amado Dios que estás en los cielos, en esta noche, nuestra primera oración de culto de familia, Señor, nos presentamos a ti primero con gratitud y reconociendo, Señor, tu soberanía y tu poder. Amado Padre, gracias porque el Señor Jesús nos enseñó a orar al Padre, a presentarnos a Él, a clamar a Él y a llamarle Padre. Hay muchas personas que le hablan del Altísimo, del de arriba, que le hablan de manera a veces hasta peyorativa, pero usted nos regaló el privilegio a los creyentes de invocar a Dios y llamarle Padre. Señor, gracias le damos, gracias.
Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el entorno de nuestras familias. Señor, gracias te doy en mi caso particular, por mi matrimonio, por mis hijos, Señor, por mi nuera, por mi nietecita. Gracias también, Señor, por los animalitos que son parte de nuestro hogar, que cuidan este espacio. Quiero darte gracias, Señor, por mi trabajo. Quiero darte gracias, Señor, por el pan de cada día. Quiero darte gracias por un lugar que tenemos donde hospedarnos, donde vivimos, Señor, donde desarrollamos nuestras labores de casa. Gracias también te doy por la fe que tú has puesto en nuestro corazón. Esta fe, Señor, que es más valiosa que el oro. Esta fe que nos permite invocar su santo nombre y llamar a Dios como nuestro Padre. No por nuestros méritos, sino por los eternos méritos de Jesucristo el Señor. Gracias, Señor, porque terminamos un día más bajo tu cobertura, bajo tu protección. Recibe nuestra gratitud. Oramos por nuestros parientes que están lejos, Señor. Allí hay hermanos que están acompañándonos a través de Facebook. Y ellos también tienen sus padres, tienen su familia, tienen, Dios mío, quizás hijos que están lejos, o hijos o parientes que están vinculados al área de la salud, Señor. Queremos darte gracias, Padre, y rogar tu protección, Señor, los que están trabajando en las telecomunicaciones, los que están trabajando, Señor, en el abastecimiento de los supermercados, de las farmacias. Cuántos camioneros, Señor, cuántos transportistas que cruzan el país de un lado a otro para llevar alimento. Señor, gracias te damos por las personas que están extrayendo la basura, Señor, de las calles que normalmente, Señor, están pasando. Es un servicio que no se ha suspendido. Bendecimos a esos hombres, también son esposos, también son padres, también son hijos, también son hermanos, son nuestros vecinos. Señor, pocas veces nos detenemos a agradecerte. Te damos gracias también por las autoridades, Señor, de nuestra comuna, el alcalde, los concejales, los directores de servicio, cada uno de los que está cumpliendo una labor, cada funcionario municipal que responde una llamada, que da una orientación, cada funcionario de la salud que está poniendo una vacuna, que está atendiendo al adulto mayor, al postrado. Señor, gracias, gracias. Tenemos una cantidad de razones por las cuales agradecer que normalmente no lo hacemos porque no lo vemos. Señor, gracias también por los cielos, por el aire de nuestro planeta, Señor, que curiosamente se está despejando de tanta contaminación que tenía, producto de que se ha paralizado las grandes ciudades. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en todo tiempo y en toda circunstancia. Reciba, Padre, nuestro agradecimiento, porque hasta este día usted, Señor, nos ha socorrido y nos ha ayudado. Te alabamos y te agradecemos. Todo, Señor, todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Qué tremendo. Comenzamos ya el culto. Gracias a los hermanos puntuales, los hermanos, los felicitamos. Más de 50 hermanos en punto ahí para comenzar el culto de hoy a las 22 horas. Claro, y yo les quiero decir una cosa a los hermanos de mi congregación, que cuando esto termine, la misma puntualidad la quiero aquí en el templo. El entendido entiende. Hay un mensaje que dice: José Luis Figueroa Burgos, gracias a Dios porque mi hija tuvo su bebé sin complicaciones. Amén. Gloria a Dios. Amén. Saludos, ¿cierto?, a José Luis. Figueroa. Dios te bendiga mucho, querido hermano, ahí en Hualpén. Y nos alegramos por el nacimiento de tu nietecito o nietecita. ¿Podría aclararlo ahí? Si es nieto o nieta. Y esperamos, ¿cierto?, que ambos, tanto el hijo como la mamita, estén muy bien, sabiendo que hay una familia enorme que lo espera, ¿cierto?, para amarlo, para quererlo. Que Dios le bendiga. Saludamos a Catalina Belén. Saludamos a nuestro hermano Erasmo con su familia, con Alejandra Núñez. Mariana Sangüesa, de costumbre, ¿cierto?, nuestra hermana, allí en Nonguén. Ricardo Figueroa con su linda familia. Jessica y Ágata, ¿cierto?, en casita. Mi hermana Alicia y Luis Alejandro, el Señor les bendiga. Anita Pérez, Rosita Sangüesa en Palomares, un abrazo, querida pastora. Mi pastora Verónica Magali con su amado pastor José Daniel Cisterna, los queremos mucho. Un saludo a Víctor Cisterna también, que muchas veces nos ha asistido en el Facebook, desde Coronel, su hijo
menor. Maquita, que siempre está con Mateo Otoniel también. El Señor les bendiga. Mira, de Talcahuano tenemos a Jocelyn Vidal. En la tarde estuvimos conversando vía Messenger y la invitaba para este culto. Así que un abrazo, querida Jocelyn desde Talcahuano. Mi hermana Ana María Sangüesa, un grande abrazo para ella y para toda su linda familia. Para mi suegro, que está ahí cerquita de ella también. En el nombre del Señor, y a Eduardo, que lo alcance la mano de Dios allá en Brasil, donde está su residencia y su trabajo. Mi hermana Mari Libanda, el Señor te bendiga, un grande abrazo. El nieto, dice. ¿Sí? Nieto, de José Luis. Ah, José Luis nos dice que es un nieto. Muy bien, José Luis. Límpiese porque se le nota que se le está cayendo ahí algún líquido acuoso de su boca por causa del nieto. Maquita Cisterna, un beso y un abrazo, hija. Dios bendiga tu vida y a tu bebé también. Marjorie Lagos, fiel Marjorie, toda esta semana hemos estado en el culto. Dios bendiga también tu bebé, el Señor lo mantenga resguardado, a tu amado, a tu esposo y a toda tu familia. También está Teresita Monsalve, en el nombre del Señor. Dios te bendiga, Teresita. Saludos a Amner y a toda su familia. Y también a Lucas, ¿cierto? La mascota se llama Lucas. ¿Sí? También fíjate que cuando oraba yo por mis cachorros aquí, vino a mi mente Lucas, tu perrito. Y así cada uno de los animalitos que son parte de la familia, hermano. Los animalitos, el Señor los dejó para la compañía del ser humano. Patricia Pérez, no sé si Patita Pérez será quien nos está llamando o siguiendo desde San Antonio. Un grande abrazo para Luis Alejandro Bustos, tu amado esposo, y para tus niños, tus niñas, me imagino ya deben ser unos lolos tremendos. Así que mucho cariño, Patricia, el Señor te bendiga. Querido Leonardo y Sandrita Melgarejo, hoy día tuvo toda una anécdota todo el día. No la vamos a decir aquí, pero ella sabe que tuvo una anécdota ahí en Facebook. Pero ya llegó su respuesta, ¿cierto? Está al lado suyo. A quien usted esperaba, ahí está, al lado suyo, su Leonardo. Querida Basle, el Señor bendiga tu vida en gran manera, Basle, también a través tuyo, tus padres, ¿cierto? Por allá por Puerto Montt. Así que avance harto ahí con el bajo, practique mucho para que cuando termine esta pandemia tengamos ahí una estrella del bajo tocando en la banda de la iglesia. Querida Isabel, siempre con mucho cariño, con mucho afecto, ¿cierto? Usted sabe que tenemos un afecto recíproco. A usted, a Jorge, a su familia, a Cristian Franco, ¿cierto? A su nuera, a sus nietos hermosos, el Señor le bendiga. Mi hermana Mirna Pinilla, Mirnita, la madre de nuestro pastor Daniel, una mujer también muy especial, el Señor la bendiga. Javier Espinosa y Viviana de Cabrero, saludos para Cabrero, en el nombre del Señor, sean muy bendecidos allá. Saludo también a tus suegros, Javier, ya que ellos también son parte de un trabajo pastoral. Querida Mónica Barra, el Señor la bendiga mucho, mi hermana. Fuimos parte de la iglesia de Palomares Alto. Un abrazo grande de aquí de San Pedro de la Paz. Angelita Domínguez, Dios bendiga tu vida, mucho. También está asistiendo, ¿cierto?, el culto acá en Chillán. El Señor te bendiga, te amamos, te queremos y Dios guarde tu vida en nuestra oración por todos los funcionarios públicos que son de esta contingencia, que tienen que opinar, aportar, sugerir para que salgamos de este aprieto que tiene Chile. Caroline, el Señor le bendiga también. Mi hermano Jaime Berco con su familia linda, Vergara Figueroa, familiares de José Luis, familiares de Ricardo. El Señor les bendiga. Viviana Pérez, Tomás, Alondra, Jorge, queridos, Dios los bendiga allí en su casita de... No sé si el Rosario o la otra población que es Coloane, Francisco Coloane, pero por ahí está, ¿cierto? Un abrazo grande también para querida Nidia Brito, nuestra hermana de San Ramón, una fiel colaboradora de una de nuestras congregaciones en San Ramón. Y Miguelito Araya, Miguel Araya desde Santiago, ¿cierto? El hermano Miguel Araya. Aleluya, hermano Miguel. Un abrazo grande, ¿cierto? Son el padre de Cristian Araya, ¿cierto? Matrimonio de Anita y Cristian. Él es su suegro. Un grande abrazo. Hay una primera pasada de saludos en el nombre del Señor. Y estamos
listos para otra alabanza, para otra canción. Por aquí anda Máximo también, corriendo, acercándose al papá. Él también es parte del culto que estamos celebrando. Les quiero recordar algo. La predicación de hoy va a ser acerca de la oración intercesora. Y dentro de esta oración intercesora hay dos elementos que deben ser muy especiales. Primero, la confesión de pecado. Y sobre esto me gustaría, si a través del chat ustedes pueden escribir qué cosas creen ustedes que deberíamos nosotros como nación, como chilenos, confesar delante de Dios. Hagamos esta predicación interactiva, este culto interactivo. Me gustaría hacerles esta pregunta. ¿Qué cosas creen ustedes que como chilenos somos evangélicos? Claro que sí, pero somos chilenos. Que como chilenos deberíamos nosotros confesar delante de Dios. ¿Qué conductas? Lo que usted estime conveniente lo puede hacer. También respecto de la iglesia chilena. Como iglesia chilena, ¿qué cosas nosotros cree usted que deberíamos confesar delante de Dios? En el nombre de Jesús. Y si a usted le parece, la tercera opinión, ¿qué cosas personales en el comportamiento social deberíamos nosotros también presentar delante de Dios? Amén. Esas tres cosas. ¿Qué cosas deberíamos confesar como nación? ¿Qué cosas deberíamos confesar como iglesia? ¿Y qué cosas deberíamos confesar como simples seres humanos, vecinas, vecinos, personas que somos de nuestra patria? ¿Cantamos? Sí. Bendecimos al Señor. Pastora Marcia. No basta. Gloria a Dios, aleluya. No basta Solo con cantar, no basta solo con reír. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. No basta solo con soñar. no basta Solo con pedir. No es suficiente solo con querer. Es necesario morir. Y dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. canta el Señor, toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto el gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das, Señor.
gloria al Señor, para honra y gloria del Señor. Creemos que el Espíritu Santo, tenemos certeza, porque hay una promesa, está con nosotros. Amén. Y está con usted allí también en su casa. Gracias por preparar un altar en su casa. Gracias porque usted prepara un espacio, un tiempo. Su día es largo, los que le toca trabajar, los que le toca el turno, la gente de salud. Pero aún así hay muchos hermanos que dejan espacio a esta hora de la noche, antes de ir a dormir, para que podamos orar juntos, para que podamos cantar juntos y nuestro espíritu reposa, nuestro espíritu se apacigua bajo la sombra del Omnipotente. ¿Les parece si oramos en el nombre del Señor por esta contingencia que estamos teniendo en Chile? Una vez más, ¿cierto? Este COVID-19 ha aumentado la cifra de personas que han fallecido en Chile. 18 eran al mediodía. Seguramente ahora a las 9 de la noche había otro informe de otras personas también. Y ha avanzado este mal. Hualpén está dentro de lo que es la octava región, o la provincia de Concepción, con un gran brote. Hay un contagio de 4,8 personas, 4,3 personas por cada contagiado. Es decir, si hay 2, van a ser 8. Si hay 8, van a ser 8 por 4, 32 personas. Y así hay un aumento prácticamente geométrico en este tema. San Pedro de la Paz también está con un indicador de 3,8%, 3,8 por 10.000, perdón, 3,8 personas por 10.000 habitantes de contagio. Gracias a Dios que está esta información y está ahí también la Seremi de Salud de la región, insistiendo permanentemente en poder mantener las medidas de precaución del distanciamiento social, pero no la unidad social. No nos están pidiendo que estemos desunidos, están pidiendo que estemos distanciados físicamente, pero no emocionalmente. ¿Les parece si oramos? A lo mejor tú tienes una hija que es enfermera, a lo mejor tú tienes un hijo que es enfermero o que es médico, o tu marido es profesional de la salud, o tu hija, o tu padre está vinculado a la salud, a todo este equipo de emergencia que está atendiendo. ¿Les parece si oramos por ellos? La iglesia tiene que tener una palabra de oración en favor de los que están en la contingencia. Carabineros, las Fuerzas Armadas que están regulando, ¿cierto? Y administrando el país en este minuto. Está, ¿cierto? La gente de salud, ya lo señalaba. Están las personas que tienen que estar informando. Todos estos canales de televisión que están los periodistas para allá y para acá, yendo y viniendo. La gente que está detrás, que son el soporte tecnológico, por decirlo así, de las redes de comunicaciones, telefonistas de aquí y de distintos lugares, que son conciudadanos nuestros que necesitan nuestra oración. También se acerca el invierno, y en el invierno siempre se abren programas para atención de gente de calle. Imagínese usted la gente de la calle. Imagínese usted también los hogares de ancianos, que hoy día recién más de 900 hogares en el país se les decretó cuarentena total. No puede entrar ni salir nadie de los hogares de ancianos sin autorización de salud, porque evidentemente son un nicho un segmento de la población en alto riesgo. Por lo tanto, su oración y la mía es importante. A lo mejor tú tienes padres adultos mayores. Mi madre tiene 93 años, mi suegro 89. Y así tenemos tíos, parientes que son adultos mayores que necesitan nuestra oración. Oremos intercediendo por estas situaciones. Nuestro Padre y nuestro Dios, en el nombre de Jesús, en este culto de la noche, como familia, como hermanos en la fe de la Iglesia Asamblea de Dios Manantial, Señor, es para nosotros una bendición poder orar, es una responsabilidad también orar con humildad delante de ti e interceder, Señor, por todas las personas que han sido mencionadas. Dios amado, en las áreas de seguridad, en las áreas de prevención, en el área de salud, en el área de las comunicaciones, en el área del gobierno, Señor, oramos en el nombre de Jesús. También clamamos, Dios mío, por tanto trabajador. Hoy día se ha promulgado una ley, Señor, para asegurar el ingreso mínimo mensual.
y ayer se había también promulgado la otra ley que dice relación, Señor, con que no haya despidos para aquellas personas que tenían contrato de jornada completa. Oramos, Señor, oramos porque Chile necesita, Señor, tu misericordia. ¿Y quién la va a pedir? Las masas que andaban en las calles no saben orar. Las masas de jóvenes, de señoritas, de muchachos que andaban en las calles no saben orar, no saben. Son personas que al contrario te confrontan, Señor, te insultan. Aleluya. Pero la iglesia sabe orar, la iglesia sabe clamar, la iglesia tiene la responsabilidad de orar por unos y por otros, Señor. Bendito sea tu nombre. Tenemos, Señor, la capacidad, el don, el privilegio de abrir la boca con fe, Señor, y tú escuchas nuestro clamor. Y es por eso que intercedemos por nuestro Chile, intercedemos por el gobierno de esta nación, intercedemos, Señor, por las Fuerzas Armadas y de orden que hoy día están manejando nuestra nación, para que se haga con justicia, con criterio, con un espíritu limpio, Señor. Oramos por todo nuestro sistema de salud, Dios amado, donde el más débil siempre tiene las mayores consecuencias. Oramos por los adultos mayores, Señor, de toda la nación. Los que están, Dios mío, allí en las casas de acogida, como los que están en las casas, Señor, que tienen el privilegio que sus hijos o hijas cuiden de ellos. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo, por aquellos que están en las calles, que son personas que han hecho su vida en la calle. Señor, se acerca el otoño y el invierno y oramos que tenga misericordia de nuestra nación. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, sabiendo que usted ha escuchado y que usted tiene misericordia, y a esa misericordia apelamos, Señor, para que pueda caer su gracia, Dios mío, sobre el país. Señor, y la iglesia entienda y la nación entienda, Señor, que tenemos que volver nuestro corazón hacia ti. Padre, te alabamos y te agradecemos por oír nuestro clamor y aún más por responder nuestro clamor. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre amado. Te doy por medio de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Mientras estaba orando, me acordé de dos personas, de Constanza Belmar y de María José Novoa. Ambas tienen algo en común. Ellas saben el lenguaje de señas. Y pensaba en esto. Constanza está en Osorno, ya quedó allá desde la cuarentena en San Pedro, no puede retornar. Pero si alguien más quisiera ayudarnos con el lenguaje de señas, puede comunicarse con nosotros y en lo sucesivo, a lo menos una vez a la semana, participar para compartir la palabra también a aquellos que no escuchan ni hablan, pero entienden el lenguaje de señas. Así que un grande abrazo para ellos también y para ese segmento de la población que también necesitan de Jesús. Amén. Vamos a estar cantando al Señor y posteriormente... Algunos han respondido a la pregunta que te hiciste. A ver, acércate un poquito porque me interesa. ¿Qué pregunta hiciste? Los invité a ustedes y quiero a los que están ingresando a la sintonía lo siguiente. Mire, vamos a hablar en el mensaje acerca de la oración intercesora. Y yo les he señalado de que esta oración intercesora requiere a lo menos sinceridad y también confesión de pecados. Y en la confesión de pecados, les pregunté a ustedes, ¿qué creen ustedes que como Chile, como nación, nosotros deberíamos confesar a Dios? Como iglesia chilena, ¿qué deberíamos confesar a Dios? Y si alguno quiere opinar respecto de lo que el corazón del hombre, de la mujer, de los jóvenes, de la generación de la que somos parte, tuviéramos que también hacer alguna confesión delante de Dios. Usted puede opinar, puede señalar. Eso fue lo que estábamos preguntando. Sí, hay algunas personas que ya han reaccionado. Amén. Por ejemplo, tenemos aquí una opinión, estamos mal todos, dice una hermana. Otra opinión es no ser orgullosos y soberbios. Amén. Otra opinión, respeto a nuestras leyes terrenales. Hablaba también de que había mucha soberbia y querer cambiar los valores por los malos valores.
Por antivalores. por los antivalores. Ah, correcto. Sí. También hay otra opinión, que su vida dependa totalmente del Señor, decía una hermana, ante la situación que se está viviendo. Otra opinión, la soberbia, coincide la soberbia. El egoísmo también. Como nación, dice otra opinión, hemos descuidado los valores, que Amén. coincide también. Amén. Como chilenos, dice, poco comprometida a la hora de elegir nuestras autoridades. Como cristiana, pedir perdón por no ser personas activas dentro y fuera de la iglesia. Y sobre todo, fortalecimiento para la nación. Y así han estado algunas hermanas, hermanos. Interesante esa última opinión en relación con no participar de las elecciones de nuestras autoridades. Usted sabe que el presidente actual, nuestro presidente que está en ejercicio, el señor Piñera, fue elegido con el 27% del padrón electoral. ¿Qué es lo que es el padrón electoral? El padrón electoral se compone de todas las personas que pueden elegir, que pueden votar. Y si estas personas fueran 100, en este caso el gobierno actual fue escogido por el 27% de esas 100. 27 personas apoyaron el actual, digamos, gobierno del presidente Piñera. Y en su minuto él sacó el 58% de las preferencias de ese total. Entonces, el 58% del representado corresponde realmente al 27% del total de la gente que pudo participar. Y mi pregunta es, ¿y el resto dónde estaba? Entonces, cuando la hermana Gloria, me parece que es, da esta opinión muy certera, es correcto eso. Después, cierto, hay un reclamo excesivo en las calles, un reclamo social justo por un lado, pero en la forma de las minorías, cierto, de todo aquello vandalismo que ocurrió, que no tiene explicación ni justificación. Entonces, ¿dónde está nuestra responsabilidad civil de comportamiento, cierto, de participación? Somos responsables también en ese sentido de lo que pasa en nuestro país. Que Dios nos ayude. Amén. Lo otro que se señala también, hay mucha gente pasiva en la iglesia, en el país. Hay un contingente que está haciendo la pega, por cierto, que estamos trabajando en la iglesia, pero hay otra parte de gente también que está pasiva, que está observante. Y ahí es un llamado de atención a todos nosotros, de que nos podamos involucrar en las cosas del Señor. Que Dios nos ayude. La otra opinión que coincide también tiene que ver con el abandono, el alejamiento de los principios. Sí, los valores. Incluso conversando, nosotros también trabajamos con jóvenes, conversando con los grupos de jóvenes, muchas veces me di cuenta, especialmente los adolescentes, que hay como un convencimiento de que la sociedad como está es normal. Los antivalores, la familia, por ejemplo, que ya hoy día, cierto, se ha destruido el modelo que Dios dejó. Y en una ocasión escuchaba opiniones de adolescentes, y si no vemos el tema y no lo aclaramos y no lo enseñamos por la palabra, estos jovencitos habrían seguido con su opinión de que es normal ver a dos mujeres juntas, dos hombres juntos, es normal el aborto y todo eso. Entonces debemos nosotros como papás, ¿cierto?, conversar estos temas. ¿Qué opina la Biblia? A lo mejor no tenemos base bíblica para defender la doctrina, porque a veces la filosofía de la vida del mundo es tan... permea todos los claro, principios. Es tan convincente. Ahí tú te refieres, por ejemplo, a que la familia, los padres en este caso, no tienen argumentos bíblicos para compartir. No es que no hayan argumentos bíblicos. Hay argumentos bíblicos. Pero la gente claro, no los maneja. Exacto. Simplemente es fácil decir a los hijos no, porque a Dios no le gusta, porque Dios se enoja. No, nosotros como padres o hermanos mayores o tíos o abuelos debemos, ¿cierto?, tener claro lo que la palabra del Señor nos muestra. Entonces, para eso debemos nosotros saber lo que la Escritura dice. Amén. Y cómo saber, tratando, ¿cierto?, los temas,
participando en las congregaciones, participando en los estudios bíblicos, participando en las escuelas dominicales de adultos, porque a veces se entiende de que las escuelas dominicales solo para niños, ¿no? Es para todos, desde el mayor hasta el menor. Ahí yo creo que hay que hacer una autocrítica también como iglesia evangélica, estoy hablando desde ese punto de vista, porque la iglesia también no tiene una educación sistemática. Pocas iglesias le dan importancia realmente al ministerio de la enseñanza. Se hace culto, mucho culto, me gusta el culto, pero también me gusta la vida de familia. Me gusta el culto, pero también me gustan los días de educación cristiana. Mira lo que se ha dado ahora en estos espacios de culto familiar, donde hemos podido conversar estos temas. Entonces, resumiendo un poco lo que se está hablando, porque vamos a entrar en la palabra enseguida, ¿qué deberíamos confesar como nación? ¿Qué deberíamos confesar como iglesia? ¿Y qué deberíamos confesar? Sí, tenemos acá San Rita Karim, Dios te bendiga, mi hermana Luisa Jara, Verónica Gómez, ella saluda a su hijo Ulises también, y Carol, su esposa, y Amaro, su nieto. Vanessa Guayo también saluda a todos nosotros, la hermana Nacia, Dios bendiga a mi hermana Gisela Amén. Figueroa, José Luis Figueroa, que ya lo habíamos saludado, Marcela Espinosa, mi amiga, Dios te bendiga, amiga mía, desde el Liceo Comercial B22 de Talcahuano. Nos conocimos desde primero medio en adelante. Ella es una sierva del Señor también, esposa de un pastor. Así que me alegro mucho de tener este contacto, que usted me vea, pues. Yo no la puedo ver por foto nomás, pero un besito y un abrazo para ti. Germán está en Linares. Germán Montesino, Dios te bendiga. Alicia Cáceres también, ¿cierto? Nos saluda Andrea Villera. Gloria Saavedra también está en sintonía y saluda a Javier, que está solito, dice. Patricia Pérez aclara la pregunta que usted hizo, pastor. Tiene 3 hijos varones, 2 nietos. ¿Quién, perdón? Patricia Pérez tiene 3 hijos varones. Ah, perfectamente. Sí, yo le preguntaba si era niña o niño, claro. 3 varones, una nieta y un nieto, dice. Vivi Pérez aclara que está en Coloane. También María José Mora recibe un cariñoso abrazo. Marilyn Banda. Mireya Cuevas pide también cuando oremos al final por su hijo Pablo, que Dios lo guarde en el lugar donde está trabajando. Jocelyn Vidal, Lucía Bustos también, Ricardo Figueroa, Rosita Pardo, Tamara Vidal, Catalina Toro, mi hermana Marcela también, Alveal. Sí. Incluso ella también opina respecto a lo mismo, dice de que en este tiempo, y la Biblia también lo dice, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Es cosa de ver, ¿cierto?, los programas, y defienden todo lo malo. Sí, sobre eso yo quería decir, por ejemplo, bueno, Marcela tiene mucha razón en lo que señala, que hoy día tenemos una cultura de lo antivalórico. Se llama una cultura de lo antivalórico. ¿Cómo llegamos a eso como sociedad? Estos cambios sociales parten mucho atrás y parten instalando una idea. La primera idea que se instala es que no estamos bien. La segunda idea que se instala es cómo estar mejor. La tercera idea que se va instalando, y te hablo de 20 años, 20 años, 20 años. No es un día, 2 y 3, sino que va por parte. La primera cosa, no estamos bien. Esto parte por allá por el 1930, después de la Gran Depresión del 29. No estamos bien, todo está malo. Después, ¿cómo cambiamos el sistema? Después, ¿cómo le damos valor a las personas, a los derechos individuales? Y después, cuando se legaliza, cuando el sistema legal mete en la ley una conducta de masas, que a cualquier criterio se sabe que esa conducta de masa está errada, está mal, pero se toma esa conducta de masa y se escribe en una ley y se legaliza. Estoy hablando, por ejemplo, solo un ejemplo, del tema del aborto, del tema de la convivencia, ¿cierto?, en parejas del mismo sexo. Antes se hizo con la esclavitud, se legalizó la esclavitud. Se vendían indígenas, se vendían mujeres, se vendían niños, porque la ley lo permitía. Se vendían personas de color, ¿cierto?, personas de raza negra, y se vendían porque la ley lo permitía. ¿Sabe lo que hizo
Hitler, antes de la Segunda Guerra Mundial, para justificar la muerte de judíos, de polacos, de gitanos, de distintas razas, lo puso en la ley y declaró que la única raza que era seres humanos eran los alemanes. Por lo tanto, los demás, y calificó judíos, polacos y otros más, los calificó como no seres humanos. Por lo tanto, cuando el soldado disparaba contra un judío, el soldado tenía en su mente que no era un ser humano. Cuando encendían los hornos de gas y morían intoxicados miles de judíos, estaba en la ley. Entonces eso se llama un proceso de naturalización o de legalización. Pero el hecho de que esté en la ley no significa que sea correcto. De eso se trata lo que está pasando en la sociedad del mundo hoy día y en la sociedad particularmente chilena. Ahora, ¿cómo Chile se escapa de eso? Difícil que se escape, porque Chile, por un lado, va a los principios y por otro lado va la economía. Entonces, como nación, nosotros somos una nación exportadora. ¿Qué es lo que exportamos? Madera, exportamos peces y exportamos minerales. Nosotros no somos un país que elabore sus productos, sino que la materia prima las vende. Y cuando hace negocio con Mercosur, cuando hace negocio con Estados Unidos, con China, con Europa, está obligado a someterse a esas leyes. Y no solamente son leyes económicas, sino que de vuelta viene la mano encima que comienza también a hacer cambios sociales. Y estos cambios sociales no necesariamente interpretan los principios de la palabra, sino que son principios que se basan en los derechos individuales de las personas. Ahora, evidentemente, los derechos individuales, nosotros no estamos en contra de eso como evangélicos. Cuando los derechos son derechos que no afectan la moral, que no afectan el desarrollo sano de un niño, de una niña, se entiende. Pero ahí después pasamos a otro tema que es más complejo todavía, que tiene que ver, ¿cierto?, con estos derechos sexuales y reproductivos, con estos derechos, ¿cierto?, de que, como decía Marcela Alvear, nuestra hermana, decía que hoy día tenemos una cultura de a lo malo llamarle bueno. Ahora, esto no solamente pasa hoy día. El profeta Isaías ya lo decía, allá en el capítulo 1, versículo 26, y todo el capítulo 1, usted se va a dar cuenta que la protesta del profeta Isaías contra Israel es que hacían lo mismo. A lo bueno le llamaban malo y a lo malo le llamaban bueno. Ahora, ¿cómo nosotros podemos, aparte de tener las iglesias, imagínense que hoy día ya no podemos hacer escuela dominical por este tiempo, no podemos hacer culto, gracias a Dios podemos utilizar las redes, pero los papitos nuevos, los que tenemos nietos, los que tenemos hermanos menores, había una ley también divina que Dios dejó a Israel y le decía que todos los días, Amén. a cada rato, Al levantarlo, al acostarlo, cuando tú andes por el camino, tú tienes que enseñarle de Dios y de los valores. Amén. Y esto, fíjate tú, que no es que yo hoy día o mañana me voy a levantar y digo ya, voy a enseñarle Máximo de la mentira. Máximo, la mentira, no, sino es la vida, es tu vida reflejada para el niño. Si yo, por ejemplo, hablo del perdón, Máximo debe verme, ¿cierto? Que yo a lo mejor discutí con el papá y después de la discusión nos pedimos perdón. Claro. Entonces, yo de esa manera estoy marcando al niño que hay que perdonar. Él está viendo de que hay un papá y hay una mamá, que hay hermanos. Él está viendo, ¿cierto?, que a lo mejor sacó algo del refrigerador sin que le haya dicho a usted o de la cartera. Entonces, de esa forma, usted y yo vamos a ir enseñando, más con los valores que la palabra del Señor nos indica. Porque va a haber un minuto en que el hijo, la hija, va a ir al mundo y se va a encontrar solo, no va a estar usted para que le diga, no, eso es malo, sino que el niño va a ir y se va a encontrar con muchas situaciones que en su casa ni en su vida familiar no las vive. Entonces, debemos nosotros inculcar al niño desde pequeñito, desde chiquitito, que Dios existe, que la familia, que el papá, la mamá, que los valores cristianos, que el respeto, en fin, que la mentira no es buena. Son cosas, ¿cierto?, que cada día nosotros les vamos enseñando a nuestros hijos. Y con mayor razón, cuando ellos sean grandes, van a actuar de acuerdo a la enseñanza que usted
le enseñó y lo que la palabra de Dios también lo formó. Hay un comentario acá también que me parece muy acertado señalarlo, que dice relación con esto. Dos cosas. Primero, cuando alguien está desviado del camino del Señor, dice Job 6:14, dice que ese que está desviado es consolado por su amigo, aunque el que se desvió se apartó del temor del Señor. El que uno consuele a un amigo que está desviado de las cosas de Dios no significa que esté aceptando que su estilo de vida está bien. También al contrario no significa que vamos a ir a crucificar a alguien. Pero es muy cierto que uno tiene que ser sincero con las personas, sincero en amarlo y sincero en decirle, sal de esa condición, ven a la comunión con Dios. Lo otro que me señala aquí, por ejemplo, el hermano Reinaldo Moreno, que me parece muy bien, es que cuando también los pastores, yo soy pastor, somos pastores con mi esposa, nosotros los pastores, esta clase de personas, de cristianos que somos responsables de la iglesia, tenemos que doblegar más nuestro corazón a Dios. Tenemos que vivir una dependencia mayor, más cercana de Dios. Hoy día, mire, el otro día el Espíritu Santo me decía que Él vació los templos. Los vació de pastores, de cantantes, de coristas, de diáconos, de diaconisas, de evangelistas, de gente congregada, de jóvenes, de hombres, de mujeres. Porque muchas veces vinimos al culto y vinimos a hacer un culto en pecado, en condición de pecado. Había que hacer la Santa Cena, pues había que hacerla porque llegó la hora, llegó el día y había que hacerla. ¿Y cuántas veces estuvimos nosotros en una Santa Cena ministrándola o recibiéndola en una condición de amargura, de tristeza, de pecado oculto? Esas cosas hastían las narices de Dios. Dice que Dios huele el pecado. Entra por la nariz de Dios, la Escritura lo dice. Y cuando a veces se menciona de pecado, uno inmediatamente recurre a ese pecado de fornicación o adulterio. Pero, o homicidio, claro, o asesinato, esas o el cosas que se robo, ven. Claro. Pero a veces el corazón está lleno de soberbia, lleno de amargura, lleno de egoísmo, lleno de ego, de ser mejor que el otro, de juzgar al otro. Y decimos, no, yo soy buena. No hay nadie bueno. Jesús lo dijo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo nos llama, por ejemplo, ya que el pastor tocó el punto de la Santa Cena, uno dice, no, es que yo lo vi en pecado. A veces hay pecados que se ven. Y hay otros que no se ven. Entonces, todos nosotros. Ahí está el tema de la viga y la paja. La viga mía, la paja del otro. Entonces, es bueno que estas cosas las conversemos. Muchas gracias por sus opiniones. Son todas opiniones muy importantes, muy valiosas. Y todos tienen la libertad de escribir, no hay problema. Amén. De señalar, de indicar, ¿cierto? De cómo somos capaces de poder aconsejarnos y amonestarnos mutuamente, claro, en el nombre del Señor. Hermana Alicia dice, por ejemplo, Alicia Alveal, por eso es que es necesario conocer la palabra del Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y así andaremos con temor en sus caminos. Es muy cierto. Así es. Muy bien, vamos a entrar en la palabra del Señor. Este preámbulo estuvo muy bueno. Antes que vaya a la palabra, quiero terminar con los saluditos. Pastora Gloria Silva, Dios te bendiga, junto a Carlitos Sandoval. Cariños. A sus hijos, sus nietos también. Solange Ortiz, Elizabeth Villarroel también. Dios te bendiga junto a tus padres, su hermana, su familia. Miriam Gutiérrez, Andrea Cares, junto a Celi, Dios le bendiga. Leonardo Jacob y Lucy Fabres también, que se ha agregado a Marilyn Banda. A ver si cantamos. Hay una petición de una alabanza. Amén. Y el árbol, alguien dijo también que el árbol se endereza desde chiquitito. Ahí tenemos la tarea, ¿cierto?, para hacerla con la familia. Muy bien, vamos a entrar en la palabra del Señor. ¿Cantamos antes de esto? ¿Sí? Vamos a cantar y entramos enseguida en la palabra del Señor. Mientras tanto, busque Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Levantemos nuestras manos
levantemos nuestras manos a Dios de los cielos y volvamos al Señor nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y muy grande su fidelidad. Amén. Muy bien, vamos a estar leyendo en el nombre del Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Es un texto que se utiliza mucho en las redes sociales y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. Pero quiero invitarlo a analizar un poquito más profundamente el sentido que tiene la oración intercesora. Dice así la palabra del Señor. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Padre, pedimos en esta hora la guía de tu amado Espíritu Santo. Espíritu Santo, ocupe estas redes. Espíritu Santo, ocupe a este ministro. Espíritu Santo, dé claridad en estas palabras. Amén. Para bendecir la vida de los que están escuchando y mirando esta predicación. Señor, el poder de la oración intercesora y los elementos que tiene que tener esta oración intercesora. Padre, gracias por tu bendición a través de Jesús. Amén. Amén y amén. El párrafo que yo estoy leyendo está dentro del segundo libro de Crónicas y también usted lo va a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 9. Es la dedicación del templo, ¿cierto? Y dentro de esta dedicación del templo, Salomón clama a Dios y Dios responde. El Señor responde al clamor de Salomón. Y en una de estas respuestas que él da, voy a leer el versículo 11, 12 y 13 para entender por qué responde esto Dios. Dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, ojo con esto, habla de cerrar los cielos, habla de la langosta y habla de la pestilencia. Dice, si yo enviare, cualquiera de estas tres cosas, cerrar los cielos significaba sequía, la sequía significaba que no había cosecha, que no hubiera cosecha significaba que había carencia, los valores de los alimentos subían y los alimentos no se reproducían, entonces era toda una cadena de cosas. Si yo enviara la langosta, ¿cierto? Todas estas plagas naturales que se comían el alimento, la cosecha, y también se generaba hambruna. Y agrega, dice, y si enviare pestilencia a mi pueblo. Parece que estamos calzando en estas tres, en una de estas tres características, ¿cierto? Verso 14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro,
y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. Mire, dice, si se humillare mi pueblo. Hermanos, nosotros muchas veces esperamos que se humille delante de Dios el agnóstico, el ateo, el incrédulo. ¿Qué se van a humillar si no conocen de Dios? ¿Cuántos gobernantes en el mundo son absolutamente ajenos a Dios? Y si algo conocen de Dios, lo conocen para oponerse a Dios. O invocan a Dios de oídas, de los labios para afuera, de oídas. Job decía, de oídas te había oído. ¿A quién Dios le está pidiendo que se humille? ¿A quién Dios le está pidiendo que se convierta de su mal camino? ¿A quién le pide Dios que busquen su rostro? Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Quiero que me escuchen algo importante, creyentes que están aquí. Muchas de las cosas que pasan en nuestro barrio, en nuestra comuna y en nuestra ciudad no serían graves si la iglesia ocupara el lugar correcto, que es la oración intercesora. Hermanos amados, nosotros somos tan ligeros y tan rápidos para calificar o apuntar a aquel que está en la droga, aquel que está en el tráfico, aquel que está en la muerte, aquel que está aquí, aquel que está allá. Denunciamos con una facilidad tremenda los males de nuestra sociedad. Pero cuando nosotros nos juntamos a orar por esos males, aquí el Señor le da a su pueblo, en este caso era Israel, pero si esto lo traspolamos a nuestro tiempo, le habla a la iglesia. No le dice al mundo que se humille, que se convierta y que abandone sus pecados. Le dice a la iglesia, si mi pueblo se humillare. Yo te pregunto, ¿eres pueblo de Dios? ¿Te consideras pueblo de Dios? Si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren. Hermanos, nosotros hemos dejado la práctica de orar, sinceramente. Y no me refiero a vanas repeticiones, porque Jesús también dijo, cuando oren no usen vanas palabrerías. Hermanos, para orar hay que orar informado. Y la iglesia no se informa habitualmente de lo que pasa alrededor. No se informa de, mira, las medidas de seguridad que nos están pidiendo que hagamos, que nos quedemos en casa. A mí me costó interpelar a 3 iglesias, 4 iglesias, llamar, pedir de que fuéramos con carabineros para pedirles que no hicieran culto. No es porque yo me oponga al culto, es porque estaba todo este nicho de virus en desarrollo. Me costó que entendieran. Finalmente hoy día se ha apaciguado eso. Y fíjate que el culto no se acabó, ahora estamos en un culto. Y otros pastores, me fijaba en las redes sociales, están haciendo culto. El culto no se ha terminado, el culto continúa. Porque la iglesia está viva, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Entonces, la iglesia tiene esta responsabilidad sobre la ciudadanía, sobre el barrio, sobre la comuna, sobre el país. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y por consecuencia sanaré su tierra. Yo quiero confrontar a la iglesia, a los creyentes. Yo le pregunto, ¿cuántas veces usted se ha dispuesto a orar hasta ver el rostro del Señor? Porque dice aquí, si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro. Pastora Marcia, ¿se imagina usted orar hasta ver el rostro de Dios? Y no la oración del gato. ¿Sabe cuál es la oración del gato? Es la que uno hace cuando se va a dormir. Padre nuestro, puro cuchi, cuchi, cuchi nomás. Esta es la oración del gato. No dejamos tiempo para orar. Ahora Dios nos paró a todos. Dejamos de correr, dejamos de andar, de salir. Y ahí no podemos decir, no tengo tiempo. Tenemos tiempo. Bueno, el contexto de este pasaje que estoy leyendo, donde Dios hace un compromiso con su pueblo y le pide a su pueblo que ore, que busque su rostro, que confiese sus pecados, que se arrepienta de su mal camino. Ahí dice que Dios va a perdonar
y va a sanar. Perdón y sanidad. Entremos en el mensaje. Yo les preguntaba qué cosas deberíamos confesar de nuestra nación. ¿Qué elementos tiene que tener la oración primero? La oración tiene que ser sincera. Y la oración tiene que tener confesión de pecado. Primera cosa. ¿Sabes de dónde viene la palabra sincero o sincera? Es una palabra compuesta. Sincera. Sepárelo ahí en su mente. Sincera. Que no tiene cera. ¿Sabe para qué se ocupaba la cera en el antiguo tiempo? Cuando la Biblia dice, ¿cierto?, que tenemos que ser sinceros unos con otros. Mire, en el mercado de los pueblos griegos y en general de los pueblos romanos, los pueblos antiguos, se iba a vender un mueble como esta mesa. Y los artesanos decían que era una mesa hecha sin ninguna falla. Una silla, una escultura, un jarrón, así como la feria de las pulgas que nosotros tenemos hoy día. ¿Cierto? Que usted va a la feria y encuentra de todo. Entonces se vendía un elemento y le decían, este es un elemento sin cera. ¿Cómo eso? No tiene ni una reparación, no tiene grietas, no tiene cera puesta, no le han puesto cera, es un elemento sin cera. ¿Y sabe a qué hora la gente iba a comprar con mayor seguridad para que no lo engañaran? Iban a la hora donde más calentaba el sol, entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Entonces el sol calentaba, ¿y qué es lo que le pasaba a la cera cuando calentaba el sol? ¿Qué es lo que le pasaba? Se derrite. ¿Qué le pasó, pastora Marcia? Se derrite. Se derrite, la cera se derretía y la falla quedaba a la vista. Nosotros tenemos que orar y ¿sabe quién nos está escuchando y quién nos está mirando? Está mirándonos Dios. Así es. Y Dios es más penetrante que el calor del sol. Y cuando nosotros abrimos la boca y oramos por la hermana Juanita, por el hermano Pedrito, por el pastor Cristian, por el pastor Juan, Dios sabe si tu oración es sincera. Aleluya. Dios sabe si tu oración es sincera. Amén, Señor. Es decir, que no tiene rasgaduras, que no tiene grietas. Cuando nosotros oramos por el presidente, puede usted haber votado por él o no. No es el punto ahora, pero es el presidente. Cuando usted ora por él para que Dios le dé sabiduría, y al rato dice, pero si este es un torpe, o si este es aquí, si este es allá, dígame usted, ¿va a tener respuesta a su oración? ¿O es una oración que tiene cera? Es decir, que por encima se ve buena, pero el sol calienta y se ve una grieta. Cuando nosotros oramos por el sistema de salud, cuando oramos por la autoridad, cuando oramos por cualquier nivel de oración, la primera cosa que Dios valora en nuestras palabras es que no sean vanas repeticiones, palabras huecas. Mire, ¿qué es lo que son las vanas repeticiones? Usted sabe que los loros pueden hablar, ¿cierto? O pueden emitir sonidos que son similares a lo que nosotros decimos. Pueden decir su nombre, pueden pedir pan o alimento, pueden repetir hasta una canción. Pero yo le pregunto, ¿usted cree que el loro entiende la canción? No entiende nada, porque su cerebro no está capacitado para procesar códigos lingüísticos, para asociarlo a las cosas. No las tiene, pero repite. Entonces el loro escucha un ruido y lo reproduce, porque tiene esa capacidad en sus cuerdas vocales de reproducir. Pero en su cerebro no le funciona. ¿Sabe? La oración, muchas veces usted y yo la hemos hecho igual como un loro. Repetimos, pero no procesamos. Y Dios dice que usted y yo no somos como las aves del cielo. Dice la palabra, Jesús dijo, ustedes no son como las aves del cielo. Entonces yo les llamo en esta noche a que nuestra oración, la primera elemento que tenga, sea sincera. Es decir, sin grietas, sin reparaciones. Oremos con amor verdadero unos por otros. Oremos por nuestro Chile con un amor verdadero. No seamos ácidos en nuestras palabras. No seamos categóricos descalificando algo, hermanos. Sino que tengamos palabras sazonadas con sal. Que seamos capaces de poder levantar el ánimo. Que podamos ser sinceros en decir, hermano, te echo de menos. Te extraño. Valoro, pastor, lo que usted está haciendo. Valoro la palabra que nos está predicando. Que sea de adentro. Que no sea un maquillaje comunicacional.
porque Dios lo está viendo. Entonces, la primera cosa que tenemos que tener en la oración es la sinceridad. La segunda cosa que tenemos que tener en la oración es la confesión de pecados. Muchas veces, hermanos amados, nosotros generalizamos y decimos, Señor, perdónanos por si es que alguna vez he pecado. Eso es un eufemismo. ¿Sabe qué es lo que es un eufemismo? Es decir con palabras bonitas algo feo. ¿Usted cree que Dios no se da cuenta que nosotros estamos tratando de justificarnos? ¿Cómo le decimos a Dios, Señor, perdóneme si es que alguna vez he pecado? ¿Cómo le decimos eso? Si usted y yo sabemos que somos pecadores, que erramos el camino, que constantemente nos apartamos del Señor. Y yo le quiero decir que la iglesia ha pecado en Chile. Yo soy iglesia, hermano. Yo soy iglesia. Hablemos solo de la iglesia evangélica. Si usted abre un poquito el abanico para otros lados, se va a dar cuenta cuánto pecado oculto hay en el altar, en el coro, en las bancas, en la puerta, en el patio, en todos lados. Y Dios está hastiado de eso. Entonces nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Mire, hay pecado dentro del templo y pecado fuera. Una hermana puso en el Facebook, ahí dijo, cuando hablamos de lo personal, ella dijo, quizás nuestra responsabilidad, o la mía, dijo ella, es no ser un miembro activo del cuerpo de Cristo. Y tiene toda la razón. Y así como usted, hermana, ¿cuánta gente más que conoce de Dios, que escuchó de Dios cuando era niña, cuando era joven, y se apartó y ahí quedaron, colgó la guitarra, colgó el acordeón, colgó la palabra, colgó sus rodillas para orar, colgó su predicación, colgó todo? ¿Y con qué se conforma? ¿Con que es cristiano, con que es creyente? ¿Y cuántos pecados nosotros hemos admitido en nuestra vida en todos estos años? Entonces, claro, la palabra dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Fíjate que el sanar la tierra es lo último que Dios va a hacer. Lo último. Él no va a venir aquí al tiro y va a cortar mañana el COVID-19, y se acabó, se fue de Chile. ¿Se acuerdan lo que pasó con los 10 leprosos? A los 10 los sanó. ¿Y cuántos volvieron? Y más encima dice Jesús, y este que volvió es extranjero, porque era samaritano. Es decir, los otros eran judíos, eran de su casa. Y ninguno de esos volvió. Entonces yo les hago un llamado en esta hora. Nosotros estamos orando por Chile, estamos clamando por nuestra nación. Pero Dios llama a la iglesia que se arrepienta de sus pecados. Yo no quiero tapar el sol con un dedo. Tenemos problemas como iglesia. Los tenemos. Y la iglesia que se congrega tiene problemas, y la que no se congrega también tiene problemas. La solución está a 50 centímetros del suelo. Y la solución está más cerca de lo que usted piensa. Pero no tiene que ser un acto religioso la oración. No tiene que ser un castigo, ¿me entiende? No tiene que ser una condena a la oración. No, mi hermano. ¿Sabe lo que le pasó a Nehemías? Haciendo un símil con este pasaje, lo que le pasó a Nehemías. Cuando Salomón escribe esto, Salomón fue el tercer rey de Israel. Después de Salomón, el reino de Israel se divide en el norte y en el sur. En el norte quedan 10 tribus y en el sur queda Judá y Benjamín. Hermanos, no quiero errar en los años, pero cerca de 600 años después de este escrito, Israel cae cautivo. Cautivo, absolutamente, cautivo. Dice que de Abraham a David hubieron 14 generaciones y de David al cautiverio hubieron 14 generaciones. Fue un poco más, perdón, me equivoco. Cerca de 3000 años después ocurre este problema. Entonces, hay un problema serio. Dios lo estaba advirtiendo. Israel se va cautivo. Y ahí Nehemías encuentra esta palabra y él comienza a orar, a ayunar y a confesar los pecados, no del rey Asuero, no de los babilonios, no de los medos, de los persas. No confesó los pecados de ellos. Nehemías confesó los pecados de su nación. Se incluyó. Él, a la cabeza de la confesión. Entonces yo quiero invitarte a orar, iglesia. Chile
está bajo juicio de Dios. Así de simple. Utilizando medios, utilizando la ciencia mal encaminada de los chinos que manipularon este virus. Y qué casualidad que justo China, el mayor azote que tuvo fue en la ciudad originaria del virus, pero la que está al lado, que es Beijing, no tiene ni un contaminado. Y ellos tenían el antídoto y tienen las máquinas y tienen los respiradores, y ahora ellos le están vendiendo máquinas a Italia, respiradores artificiales. El golpe certero a la economía europea. Italia, Inglaterra, Alemania y otros países. Y el golpe certero a Estados Unidos. Imagínense la cantidad de contaminados que hay allá. Tenga Dios misericordia. Todo esto es juicio de Dios sobre la nación. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi nombre, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, los míos de iglesia, y sanaré su tierra. De consecuencia, el Señor actuará para allá. De consecuencia, Dios actuará para allá. Pero con quienes primero quiere tratar Él es contigo y conmigo, creyentes. Dios bendiga esta palabra. Hasta aquí queda este mensaje en el nombre del Señor. Y esperamos de que en nuestra mente, en nuestros oídos resuenen estas palabras. Si mi pueblo se humillare. ¿Quiere usted ver su tierra sana? Bueno, humillémonos delante de Dios. Te invito a que ores conmigo y confesemos nuestros pecados y confesemos los pecados de nuestra nación delante de Dios. Eterno Dios y Padre, por medio de Jesús, en esta noche, Señor, aquí está tu palabra frente a nosotros. Dios amado, la oración necesita sinceridad, necesita no tener grietas. La oración necesita ser honesta, verdadera. Señor, no buscar palabras que adornen las cosas, sino a lo malo llamarle malo y a lo bueno llamarle bueno. Señor, yo oro delante de ti y confieso mis faltas. Yo y mi casa, yo y mi iglesia, nuestras iglesias hemos pecado delante de ti. Hemos pecado en vanidad, en soberbia. Hemos pecado en envidias. Hemos pecado, Señor, en permitir el pecado dentro de tu casa. Nosotros los pastores te pedimos, yo te pido perdón como pastor por desatender tu obra. Señor, muchas veces las iglesias o los ministros se han movido por el lucro. Muchas veces los predicadores, las congregaciones se han movido por venganza, por ironías. Muchas veces, Señor amado, hemos sido homicidas espiritualmente. Padre, pedimos perdón en el nombre de Jesús por la conducta de la iglesia en Chile. Oro también por aquellos que se han quedado al margen de la iglesia, que gustan del mundo y gustan de la iglesia. Les agrada el mundo, gustan de los beneficios del mundo. Pero cuando se mueve la tierra, cuando viene juicio, tiemblan sus corazones y quieren buscar a Dios. Y cuando se acaban estos males, vuelven al mundo. Señor, son tibios. Oro por los hermanos tibios. Y no lo digo con juicio en mi boca. Ve, Señor, si mi oración tiene grietas. Ve si mi oración tiene cera encima. No, Señor, ve mi corazón. Y los hermanos, Señor, que se han quedado en la tibieza, oro por ellos, Señor, para que salgan de esa condición de tibios y puedan aferrarse a ti en este tiempo y volver a ti su corazón y ser honestos en confesar que les ha gustado el mundo y que no han querido volver a ti porque piensan que su vida tiene mucho tiempo hacia adelante y han pensado, hay gente que el Espíritu Santo me está hablando, hay gente tibia que ha pensado en su corazón cuando sea viejito, cuando esté por morir, ahí me voy a entregar si al final igual me va a perdonar. Perdona, Señor, ese pecado porque tientan tu voluntad. Pensamientos como ese tientan tu gracia y tu misericordia
y no hay una actitud de arrepentimiento verdadero, Aleluya. sino que hay un aprovechamiento de tu gracia. Señor, los hermanos tibios te los presento Amén. para que enciendan sus lámparas, le echen aceite, porque tu venida es pronta, Señor. Amén, Jesús. Y a los tibios no participarán del arrebatamiento. Amado Dios, oro en esta hora por los pecados de la iglesia. Señor, por las faltas que como iglesia hemos tenido, abandonando al pobre, abandonando al necesitado, abandonando al que tiene hambre, abandonando al que tiene frío. Te clamo, Señor, perdón por lo que no se ha hecho, mas te doy gracias por lo que sí se ha hecho. La iglesia ha mantenido el culto, ha mantenido el trabajo, se mantiene la predicación, se mantiene la enseñanza. Todo está en tus manos, Padre. Líbranos de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, de ese hombre interno, Señor, que todavía está podrido ahí atrás de la espalda. Aleluya. Y no nos hemos librado de ese que se pudre detrás de nosotros, sin darnos cuenta que esos gusanos nos van a comer. Amén, Jesús. Yo clamo, Señor, en esta hora, para ser lavado y limpiado por la sangre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, a través de Jesús. Amén. Vamos a interceder por nuestra nación y por nuestra ciudad con este canto. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad.